esta información urgente, Hugo Machiavelli. Buenas noches, Débora. Un muerto en Panamericana tras un choque de camiones. Imágenes exclusivas. Viviana Valles. Así es, lo que estamos viendo está ocurriendo en estos momentos. Un choque impresionante que involucra, Hugo, 2 camiones, una camioneta y un auto. Como vos decías, una víctima fatal. Uno de los vehículos involucrados es un camión que transportaba combustible. Por eso en el choque explotó. Están trabajando en el lugar bomberos de Garín, servicios de emergencia. Insistimos, un accidente fatal. Ramal Campana, kilómetro 37. Hay desvío total de calzada por este choque entre un camión y varios autos. Una víctima fatal, por supuesto, hay demoras en la zona. Ya vamos a ampliar este tema. Atención, es preocupante lo que está pasando ahora mismo. Vamos a hablar con Ernesto Arriaga, pero te saludo. Es tu programa todavía, estimada Débora. Bueno, qué gusto saludarlos. Igualmente, igualmente. Impactante, ¿no? Realmente las imágenes muy impactantes de la Panamericana. Lo que sucede, esas eran imágenes en vivo, ¿verdad? De ahora. Imágenes en vivo, lo que está pasando ahora. Pero mientras tanto, Débora, no quiero esquivarle al tema que nos ha conmocionado en los últimos días. 23 muertos por la droga adulterada, lo que está pasando en Rosario. Para vos, ¿hay un Estado ausente o cómplice por el narcotráfico creciente en la Argentina, Débora? Mira, yo diría cómplice, no desde el punto de vista de la connotación penal que tiene, porque debiera hacer alguna denuncia en ese sentido si yo tuviera algún dato, pero digo cómplice en el sentido de el dejar hacer, el mirar para otro lado, ¿no? Lo hemos visto en infinidad de gestos y declaraciones públicas. Hace un ratito pasábamos unas de Axel Kicillof, en diálogo con nuestro compañero Novarecio, ¿te acordás, de Cristina en los patios militantes, hablando de la droga de la buena, de los que toman de la mala, etcétera. Bueno, lo de Aníbal y Bernie ya inaceptable, esa pelea entre los dos, ¿no? Que bien describía Johnny como Rambito y Rambón, ¿no? Sería para reírse si no fuera tan dramático lo que pasa en la Argentina. Tragicómico. Sí. Y lo que termina pasando cuando el narcotráfico avanza, lo vemos en países como México, por ejemplo. Lo vimos en Colombia, que son las muertes por este tipo de sustancias, pero además el crimen organizado que empieza a ocupar el territorio y termina matando a la gente. Por eso vamos a hablar enseguida con Diego Kravetz, porque él es jefe de gabinete, conoce mucho el territorio, es un experto en narcotráfico. Las veces que vi que lo entrevistó Pañi, por ejemplo, habló con mucho conocimiento. Sí, conoce muchísimo lo que sucede. Y te digo más, va a ser muy interesante, me voy a quedar escuchándolos. Recién vos hablas de México, o lo que fue Colombia. Recién Jorge Macri me dijo, el conurbano, no irse tan lejos, puede terminar siendo Rosario, ¿no? Correcto. En donde hay zonas en las que no podés transitar porque están cooptadas por determinado grupo un triple narco. Crimen. Después del casamiento narco, un triple crimen. Faltan los narcocorridos. Había un cantante en el casamiento narco que dijo que no tiene nada que ver, pero falta que se celebre la narcocultura. ¿Y qué pasa en Rosario con los soldaditos? Porque hoy también vamos a estar hablando de eso, ¿no? Totalmente. Chicos de 12, 15 años que saben ellos mismos, porque se lo dicen a sus maestras, y vamos a compartir un caso puntual. Yo no voy a llegar a los 20 años. Tremendo. Vamos a tener un testimonio de una historia que es conmovedora. Pero ahora vamos a hablar con Diego Kravetz. Gracias, Débora. Gracias Gran programa. Quedo Felicitaciones. Chao, chao. Hola Diego, buenas noches. Queremos comenzar con vos de entrada hablando de lo que vos conocés y de lo que ha explotado en el conurbano. ¿Qué responsabilidad, Diego, tienen los intendentes en este avance del narcotráfico? Buenas noches, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, el narcotráfico, digamos, o el combate al narcotráfico del mercado ilegal depende, digamos, básicamente por la ley de lo que hace la provincia y los municipios, ¿no? En lo que es narcomenudeo, en lo que son las grandes, digamos, los grandes tráficos, en esa organización ya mucho más grande donde se habla de toneladas de droga, corresponde a la justicia federal y al gobierno federal la investigación y el combate más diario de ese tipo de delito. Ahora, todos los días, o sea, lo que va pasando en los barrios, lo que vimos ahí en 3 de febrero, todo eso corresponde básicamente al trabajo que hagamos en la provincia y en los municipios, ¿no? ¿Para qué? Para que no se instale el narcotráfico y te vaya ocupando, como bien vos contabas, lugares que tienen mucho que ver con el Estado, ¿no? Entonces, fíjate lo que pasó en Puerta 8. En Puerta 8 se hace un allanamiento, o sea, el Estado aparece como en su faz de seguridad pública, y al poco tiempo, como el Estado no se quedó, ellos, los narcotraficantes, volvieron a ocupar el lugar que debería estar ocupado por el Estado y por los vecinos. Entonces, no alcanza solo con tener
y en esto quiero ser muy claro, una posición muy taxativa en relación a que hay que combatir el narcotráfico. Hay que combatirlo, hay que pelearse y hay que quedarse. Porque si vos no te quedás, el territorio, porque ellos tienen plata, están todos los días, avanzan y te lo van tomando. Ahora, Kravitz, ¿cómo se combate? Porque digo, me parece que muchas veces nos quedamos con lo macro, pero también hay que ir a lo micro y molestar y penetrar y bueno, erradicar, pero de raíz, incluso al narcomenudeo, a lo chiquito. Es que el problema principal que tiene el narcotráfico en la Argentina no es el narcotráfico en gran escala. Exacto. Eso me parece que merece una discusión con un poquito más de profundidad. Fíjate, Aníbal Fernández, que tuvo este entredicho con el ministro de Seguridad de la provincia, con Berni, Sí. él decía, no, nosotros combatimos el narcotráfico. Bueno, a ver, la verdad que eso es muy parcialmente cierto. ¿Y Claro. por qué es muy parcialmente cierto? Porque no hay ningún procedimiento que tenga que ver con las fuerzas federales para el combate del delito del narcotráfico en el conurbano. Yo te invito a que me cuente o te invito a que lo invites Sí. a Aníbal Fernández a que te cuente un procedimiento relacionado con Totalmente. las fuerzas federales que luchan contra el narcotráfico en el conurbano. Ahí en el conurbano, para pelear Diego, con el narcotráfico, tenés que pelear contra el narcomenudeo, que es la forma en la cual el narcotráfico se mete, te toma los barrios y te cambia las reglas del juego. ahora, fíjate, porque vamos a escuchar lo que dijo Berni y lo que dijo Aníbal Fernández, pero mientras hablamos de crimen organizado, parece que el gobierno o el Estado está absolutamente desorganizado y dividido. Y si no, mirá la película de un episodio nuevo entre Berni y Aníbal Fernández. Escúchalo. Cada uno de aquellos actores que deberían involucrarse en un tema tan importante como esto se hacen los distraídos permanentemente. Inteligencia criminal es lo que nos permitió en menos de 24 horas dar con toda esta banda. Pero Aníbal Fernández no quiero comentarlo porque la verdad que es patético y por supuesto que es un delito federal. Ahora, yo imagino el crimen organizado que tiene conexiones, ¿no? Porque trabajan en conjunto, violan fronteras, Sí. se meten en los países, hablando uno con otro. ¿Y cómo va en la Argentina? Y mira, se están peleando los ministros Una locura. y realmente me parece que eso es un indicativo. Parece que lo hicieron a propósito o no, porque Aníbal le respondió de este modo, mira. Yo no voy a estar respondiendo, es un gesto de un mercenario. Lástima que es un amigo mío y que lo estoy perdiendo en este mismo momento, porque me parece que... ¿Mercenario por qué? Porque alguien le está dando la orden que vaya un domingo a Radio Mitre a explicar ese tema, para que después se lo repiquen de la forma que se lo repicaron. Es un paso de comedia conocido esto, con lo cual, bueno, se ganarán los caramelos que le habrán prometido y se irá a su casa contento con semejante estupidez que acaba de decir. Además, Aníbal Fernández Sí. comparando a Berni con Patricia Bullrich, ¿no? Además. Diciendo, te dije que eran lo mismo. Y uno le dice patético y el otro Sí. le dice mercenario, Sí. Kravitz. A ver, acá para combatir algo que es tan complejo como el mercado ilegal de drogas necesitas obviamente una decisión política y que todos los actores estemos en conjunto involucrados en esa decisión. Acá es la política, más la justicia, más la fuerza de seguridad. Cuando la política empieza a hacer esto, es el mejor terreno, esta pelea, es el mejor terreno para que el narcotráfico pueda crecer y florecer. Nosotros en el conurbano tenemos un problema gigantesco y yo no voy a cansar de recalcar que el principal problema que tenemos nosotros no está digamos, en esas cosas que hablan en las películas o en que un día Aníbal Fernández agarre 2.000 kilos de droga. Nosotros tenemos un problema constante que es el narcomenudeo. El narcomenudeo, cuando entra a los barrios, te cambia las relaciones del juego, porque el narcotraficante gana más plata que todo el barrio, porque los chicos son soldaditos y tienen mejores zapatillas que los otros chicos, porque los pasillos se cierran para que entren los que consuman y los que no y viven ahí ya no pueden estar y a veces los echan a tiros de las casas. Y porque los que venden... Todo eso pasa Kravitz, acá, aquí en el propio capital. Los que venden, y lo hablábamos, Hugo, la semana Sí. pasada, los vecinos no quieren dar el nombre, no quieren hablar porque tienen miedo, pero todos saben quién vende y dónde dejan la bolsita lista para que cierta policía pase y la retire, supuesto. una vez por semana. Digo, entonces hay una Sí. connivencia ahí complicadísima, ¿eh? Nosotros, digamos, yo creo que tuvimos una política exitosa en este sentido, en poder erradicar la forma de venta de búnker en nuestro distrito. ¿Y por qué digo que fue exitosa? Porque el búnker lo que genera es básicamente la instalación
y la permanencia en el tiempo de esa dinámica de venta de droga. Claro. Nosotros, por ejemplo, no pudimos cambiar, como no cambió en ningún lugar del conurbano, que haya muchos jóvenes que quieran consumir. Tampoco pudimos cambiar de que haya vendedores en nuestro distrito. Ahora esos vendedores no se instalan, no se quedan. Por ejemplo, para vender droga, antes estaban instalados en distintos pasillos de la villa. Bueno, hoy uno los encuentra a veces con alguno con una mochila que va, vende y se va. Ahora, si va, vende y se va, ya no tiene el campana. Si va, vende y se va, ya no se queda armando relaciones en el barrio. Entonces, esa pelea, que parece una pelea pequeña, para nosotros fue una pelea de casi 6 años, que hoy está involucionando. Diego. Nosotros por primera vez, déjame que te cuente esto un segundo, porque nosotros por primera vez en 6 años, después de haber tenido el distrito con mayor cantidad de allanamientos de narcomenudeo de todo el conurbano bonaerense, por primera vez se nos empezaron a instalar narcotraficantes peruanos con una logística increíble, con armas largas, con guaquito, con handys, con chalecos antibalas. Y eso nos pasa, vos decís, ¿por qué nos pasa esto ahora y no nos pasó antes? Nos pasa, por ejemplo, porque se instalan detrás de lo que hoy es una toma en un asentamiento nuestro. Es una toma nueva, y atrás de la toma aparecieron ellos. La toma nadie la desalojó. La toma que antes se sacaba más rápido, que no se dejaba que pueda crecer y florecer, hoy en ese desorden, en esa falta de reglas de juego claras, atrás de eso aparece el narco. Y este narco no es el narco que parece un narcotraficante pequeño, un narcotraficante nimio que no hay que darle importancia. Son gente, en muchos casos como estos que se están metiendo en nuestro distrito, gente muy complicada. Nosotros tuvimos en los últimos 3 meses ya cerca de 22 detenciones. Ahora, hubo 22 detenciones, hubo ya de las 22, 17 que están libres, pero aparte todo el tiempo vuelven más. Claro. O sea, nunca se van, y la toma nunca se fue. Y sobre ese desorden, ya todo el barrio que estaba antes medianamente ordenado, se empezó a desordenar. Y gente que inclusive era gente que no era gente que tenía miedo en el sentido... ha tenido vida difícil, una vida compleja, han sido parte de tomas anteriores, a estos peruanos le tienen miedo. Claro. Ahora, Le tienen miedo, ¿verdad? es interesantísimo porque hay que explicarle a la gente, para pasar el limpio, todo lo que vos decís. Es muy sorprendente que los narcos peruanos se instalen ahí, a partir de la toma de tierras, habla de un eslabón. Ayer le preguntaba a Gerardo Milman, que investigó este tema junto a Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad, si el crimen organizado sabe cuándo está un gobierno y cuándo cambia el signo político para tener mayor libertad de acción. Y es indubitable, lo saben en las fronteras, esto por fuentes, y lo saben también en los barrios, por kiosco de expendio. Pareciera que las únicas pymes que crecen ahora, los únicos puntos de venta, los negocios que crecen son los de los narcos. Claro, toman territorio, hacen pasillos chiquitos y el Estado no puede estar ahí. Sí, por eso hay que meterse con todo. Yo en ese sentido me gustaría hacer una diferencia entre los dos ministros, y ninguno, le aclaro, es amigo mío, ni mucho menos, pero yo a Bernie lo veo con mayor decisión y mayor entendimiento de esta problemática. Entonces hay policía que se mete, cuando hay acción judicial también se mete el ministerio. Entonces, ahora, la posición del gobierno nacional, que tiene en este momento un despliegue de fuerzas federales en el conurbano bonaerense, que no hace uno solo procedimiento de combate del delito de droga, es muy grave, porque es como tener un montón de gente que está preparada, que gente que podría combatir el delito y que está, por falta de decisión política, absolutamente ajena a la problemática. Y cada uno de estos efectivos que hoy no combate el delito vale oro en el conurbano, porque no sobra nadie. O sea, siempre hace falta más personal, porque son lugares muy álgidos, son lugares muy difíciles. Una última pregunta, Kravets. Acá es clave. Sí, una última pregunta, digo, por sí o por no, pero ¿la batalla contra el narcotráfico en la Argentina está perdida o todavía se puede ganar? No, perdido, no, al contrario, hay que pelear más que nunca. No, por supuesto que no. Acá hay como dos decisiones. Si tenemos claro que esto es un mercado ilegal, que si hay un mercado ilegal el Estado no interviene. Si no interviene puede pasar desde que adulteren la droga y maten gente hasta que mucha más gente se haga consumidora. Es una opción. La otra opción es la legalización. Mientras no se legalice, está prohibido, no tengas dudas que hay que combatirlo. Ahora, ¿por qué no hay una política nacional, Kravets? Porque si no se une el trabajo municipal con el trabajo provincial, con el federal... No hay decisión. Pero escúchame, no hay decisión política, es un problema de decisión política. Si yo le digo, hay un montón de efectivos de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura en el conurbano que no hacen un solo procedimiento de droga. ¿Eso por qué? Es por falta de decisión política. No es por ninguna otra cosa que por la falta de decisión política.
Diego Kravet, interesantísimo, te vamos a volver a llamar porque conoces mucho y porque nos contás detalles de tu propio municipio, que es el de Lanús, y esto vale también para otros municipios. Así que es interesantísimo conversar contigo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, Javier Lanay nos trae información política. Hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, la visita del presidente Alberto Fernández a China causó estupor en un sector de los norteamericanos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Vivi. Bueno, así es. Generó enormes repercusiones el acuerdo entre Argentina y China, acuerdo por más de 23.000 millones de dólares. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Quién habló? Matt Gaetz. Matt Gaetz es un congresista republicano del ala dura, muy cercano a Trump, es una de las espadas en el Congreso del expresidente norteamericano y alertó, escuchen bien, por la compra de influencias de China en el mundo, en referencia, claro está, al acuerdo con la Argentina. Lo escuchamos si quieren. A ver. Threat to our nation accelerating rapidly close to home. Argentina, a critical nation and economy in the Americas, has just lashed itself to the Chinese Communist Party by signing on to the One Belt, One Road initiative. The cost to China was $23.7 billion. A mere fraction of a rounding error when compared to the trillions of dollars our country has spent trying to build democracies out of sand and blood in the Middle East. Bueno, ¿Y ahora? Impresionante, ¿no, Javier? Bueno, ¿Y ahora? Es claro cuando dice la Argentina se acaba de arrodillar ante la dictadura, lo llama dictadura, China, y habla, como te decía, de la compra de influencias, de que China es una amenaza significativa, incluso que este acuerdo con la Argentina representa un peligro mayor de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, hace una mezcolanza geopolítica, pero es interesante, Hugo, Vivi, para ver cómo impacta este acuerdo con China en Estados Unidos en el marco de un acuerdo con el FMI, ¿no? Que es fundamental para que la Argentina no entre en default, que tiene vencimientos, que tiene pocas reservas en este momento del Banco Central. ¿Me podés explicar así breve, como hacemos en Más Noticias, casi de la medianoche, qué significa el homenaje que le hizo el presidente a Mao Zedong, el hombre indicado como el mayor genocida de todos los tiempos, superando a Adolf Hitler? Nadie lo entendió, Nadie lo entendió. No. La bufanda del presidente Alberto Fernández de color rojo, la alusión a Perón, allí a Xi Jinping, Javier. Bueno, una gira internacional por Rusia, China y Barbados, que los que entienden el tema señalan que, lógicamente, es una gira muy deslucida. Los que cubrimos estos temas en materia internacional, Hugo, no recordamos una gira internacional, presidencial, tan chata, tan deslucida, y por ser de hecho, generoso, perdón, Javi, una reunión tuvieron. Bueno, claro, tuvieron una reunión con empresarios de una empresa muy importante de China, en la cual había sentados 11 funcionarios y dirigentes argentinos y 3 representantes de esa empresa. La cuestión es que en Barbados, que tampoco se entiende muy bien qué fue a hacer el presidente a Barbados. Mañana se reúne, ¿no?, con la primera ministra. Mañana va a ser la reunión bilateral. Hoy habló el presidente Alberto Fernández. Es multifacético el presidente. Va con Putin y le dice no a Estados Unidos, en esa misma charla. Innecesario la declaración, muchos dicen que era para hablarle o endulzarle el oído a la vicepresidenta Cristina Fernández. Después va con Xi Jinping, genera muchas dudas, tanto en Estados Unidos como en otros lugares. Acá mismo en la diplomacia muchos dicen que es un error lo que hizo el presidente. Y ahora va como presidente de la CELAC a Barbados, ¿no? Sí, una mezcla medio rara. Fíjate la bufanda roja también del presidente Alberto Fernández en esta, a fin de tratar de quedar bien con Xi Jinping. También llamó mucho la atención el gesto que tuvo Sabino Bacanarvaja, que es el embajador argentino en Beijing, en China, que le dijo directamente a Xi Jinping, el presidente de China, sin el Partido Comunista no habría una nueva China. Bueno, en este marco se dio esta visita, como te decía Hugo, Vivi, muy deslucida por parte del presidente Alberto Fernández a Rusia, a China y a Barbados. Y en el medio, y en el mientras tanto, habló con Cristina. Es lo que él dijo, ¿no? En el mientras tanto, exactamente, dijo que habló con Cristina Fernández, tal vez para rendirle, bueno, algún tipo de informe, un reporte. No, hablaron del fondo, dijo el presidente, ¿no? Y Cristina le dijo que van a aprobar. Textualmente dijo el presidente que no tiene dudas de que Cristina va a acompañar el acuerdo con el FMI. Bueno, esto se contradice con lo que pasó hace tan solo una semana, con la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Sabemos que cuando habla Máximo,
habla Cristina. Pero, por eso esta pero declaración del ninguna presidente duda. llama la atención, ¿no? Habla el sector del kirchnerismo, habla la cámpora, instala dudas dentro del frente de gobierno. Para muchos no habló Cristina. ¿Sabés que hay fuentes que dicen, viste que ahora están midiendo a Guado de Pedro? Hay fuentes que dicen que Cristina tiene una carta sobre este tema. Claro. Y la aplacaron, algunas fuentes incluso muy cercanas a ese sector, la aplacaron y finalmente fue Máximo el que dio el puntapié inicial. Ahora, el desacuerdo con el gobierno genera dudas, pero escuchamos, por favor, lo que dijo. Hablé con Cristina de temas generales. La verdad es que yo no estoy poniendo en duda de que nuestra fuerza política mayoritariamente nos va a acompañar. La verdad no lo estoy poniendo en duda. Eso es algo que tiene más que ver con especulaciones legítimas que se hacen en los medios, pero yo no le asigno más importancia. ¿Y esto, Javier? Bueno, la palabra que hay que destacar me parece, Hugo, que es mayoritariamente. El presidente no se anima a decir que va a ser unánime. Generalmente en las votaciones en el Congreso, cuando vota un bloque, lo vota de manera unánime, lo votan todos juntos, en bloque. Bueno, en esta oportunidad no va a ser así. Hubo una ruptura, por más que el presidente no lo quiera asumir. La ruptura quedó expuesta con la salida de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, ¿no? Ahora le explicamos a la gente que es cierto que el gobierno no necesita el acuerdo del Congreso, pero también es cierto que la Constitución lo establece, con lo cual, si no lograra el acuerdo con el Congreso, sería también una excepción, me parece, que contradice lo que ellos mismos pregonaban. Pero vamos a hablar, porque sabemos, Viviana, que no es fentanilo, o en todo caso no está comprobado que sea fentanilo, porque hay muestras y contramuestras, pruebas y contrapruebas para saber qué tipo de opiáceo u opioide es la droga que adulteró a la cocaína. Hablamos con la toxicóloga Acosta, ¿está bien? Está en línea. Acosta. Sí, ¿cómo estás? Karina Acosta. Karina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hace el opioide o cualquiera de estas sustancias en el cuerpo humano? Arrancamos por ahí, por favor. Sí, hablamos de opiáceos, opioides, dependiendo de que sabemos que los opiáceos son derivados del opio, o sea que son a partir de compuestos naturales, o hablamos de opioides cuando son sustancias sintéticas. En realidad sabemos de que tiene un efecto contrario a lo que uno esperaría con la cocaína. La cocaína es una droga excitatoria y en cambio el fentanilo, o hablamos en términos genéricos de los opioides, son drogas depresoras. Traen depresión del sistema nervioso central, depresión respiratoria y trae algunas otras complicaciones que pueden incluso llevar, justamente como hemos visto en los últimos días, a la muerte. Pero doctora, cuando se mezcla entonces la cocaína con los efectos que sabemos que tiene y un opiáceo, como puede ser fentanilo o algún derivado, ¿qué es lo que generan las neuronas de la persona que la consume? Sí, es un efecto totalmente contrario porque actúan a distinto nivel, digamos, sobre el sistema nervioso central, a nivel de distintos receptores. Sabemos lo que pudimos saber en las últimas horas, de que se ha confirmado que sí, que aparecían restos de cocaína, o sea que cocaína sabemos que había en la sustancia. Lo que no he podido hasta el momento poder determinar exactamente qué opioide es el que está involucrado, que nosotros sabemos por la clínica que presentaron los pacientes que ingresaron y que por suerte han podido sobrevivir, y por la respuesta al antídoto que se pudo utilizar, que es la naloxona, que es un antídoto específico para contrarrestar justamente estos efectos depresores que tienen que ver con el sistema nervioso central. Es lo que hizo en Rosario, que evitó tal vez que los 8 internados muriesen. Bueno, un poco lo que se estuvo hablando en estos días, tanto los colegas como en mi persona también, que he podido hablar a distintos medios, tratamos justamente de alertar y mantener esta alerta epidemiológica, porque sabemos que esto comenzó el día miércoles, y los casos que aparecieron ayer en Rosario, y creemos que también hubo algunas otras consultas en el conurbano también. ¿Brenda? Entonces, al estar en alerta, esto para los médicos que están en las guardias de emergencia, incluso en las terapias intensivas, pudieron sobrellevar el manejo de estos pacientes. Igual sabemos de que como médicos nosotros tenemos determinados protocolos
que debemos realizar cuando ingresa un paciente con un coma, por ejemplo, de origen desconocido. Correcto. Doctora, entonces, si no es fentanilo que produce estos, digamos, síntomas en los pacientes que ingresaron a las internaciones y que incluso algunos fallecieron, ¿qué otros químicos producen una alteración similar del sistema nervioso y respiratorio, descartando que sea fentanilo? Porque lo que decían las familias al principio de toda esta historia, con las primeras víctimas, es que tenía que ver con veneno de ratas. No, eso yo lo he aclarado también, me lo han preguntado. En realidad los venenos de rata, los raticidas, rodenticidas que nosotros actualmente tenemos en el mercado, tienen un efecto anticoagulante de la sangre. Y en realidad necesitamos un determinado tiempo para que esto actúe, porque actúa sobre una vitamina, la vitamina K. O sea, generan hemorragias masivas. Exactamente, y van a llevar a que el paciente posteriormente, con el transcurso de las horas, presente hemorragias a todo nivel. Incluso nosotros es algo que vemos habitualmente, que los niños ingieren accidentalmente, también tenemos tentativas de suicidio con este tipo de productos, y la experiencia nos habla de que no es un efecto inmediato, es decir, tiene que transcurrir las horas, y no es lo que pasó en estos pacientes. Lo que sí debo aclarar, que en muchos casos se agregan plaguicidas, otro tipo de plaguicidas, no los rodenticidas, para aumentar la duración de efecto de la cocaína, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Esto incluso, referido incluso por los propios pacientes, ¿no? Para lograr prolongar el efecto de la cocaína. Así que la verdad que por el momento tampoco nos parece el cuadro clínico, y como les decía hace un ratito, tiene que ver con la respuesta que tuvo también al antídoto específico que fue la naloxona, ¿no? Qué bien, eso fue Entonces, lo que salvó vidas. Fundamental. Exactamente, es lo que estamos tratando de todavía continuar comunicando en estos días. Todos los toxicólogos estamos en una red con todos los toxicólogos del país y tratamos de incentivar justamente que esto llegue a todos lados, y para nuestros colegas que son los que reciben a los pacientes en las guardias de emergencia. Claro. Karina, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar con Estela Maurig. Estela Maurig, Viviana y el resto del equipo, por supuesto, además de ser especialista en adicciones, perdió un hijo por la cocaína. Tiene toda la experiencia de campo y la experiencia y la vivencia personal. El Estado ausente frente al avance del narcotráfico. Estela, gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, sí. Te escuchamos. Sí, perdí un hijo en el 2019. Era usuario de cocaína y tenía 2 enfermedades mentales, bipolaridad y trastorno límite de la personalidad. Bueno, cuando hablamos de estado ausente es cuando yo necesité de ese estado para que me ayude a internar a mi hijo, y no, se me cerraron todas las puertas. Claro, porque Estela, hagamos un punto acá. Vos perdés a tu hijo en el 2019, pero imagino la lucha que habrás tenido para que alguien te mire y te escuche por el calvario que estabas pasando y viviendo junto a tu hijo. Imagino todo ese periplo previo al fallecimiento de tu hijo. ¿Qué pasó ahí? Claro, él fue consumidor desde los 14 años. Sí. Y bueno, estuvo un tiempo medicado por sus trastornos, y podía trabajar y sostener un trabajo y estar. El tema es que cuando no estaba medicado y encima consumía, le daban depresiones profundas, y se ponía muy mal. Y la última vez que estuvo detenido, hablé con el defensor, y el defensor me dijo que me iba a ayudar si yo me presentaba en un juzgado a pedir ayuda, que él si no obtenía esa ayuda, él me iba a ayudar a internarlo. Bueno, salió mi hijo y a partir del mismo día que salió, nunca más me atendió el teléfono, nunca más me dio esa ayuda que dijo que me iba a dar, y bueno, quedamos a la deriva. Mi hijo estaba un tiempo bien, un tiempo mal, un tiempo bien, ahora, un tiempo mal, hasta que... Cuando vos hablabas, porque esto que contás es una historia muy cruda, una crónica que se repite por miles, no quiero decir millones porque no están ni siquiera los datos de los consumos de esa droga que es mortal. Él en algún momento
¿quiso salir de la droga o no había tocado ese fondo? Y si quiso salir, ¿con quién te encontraste como para ayudarlo? Sí, él quiso salir, de hecho hizo tratamiento desde el 2007 al 2010, pero a partir de la implementación de la ley de salud mental, en el 2010 ya yo no pude ayudarlo más, porque se dejó de usar el artículo 482, que era protección de personas, que la usaban los juzgados civiles. Yo pude internar a mi hijo para que haga tratamiento, pero hasta el 2010. Después, ya cuando se promulgó esta ley, ya no pudimos hacer más nada con eso. Pero ¿y si él quería estar internado, vos podías mantenerlo en esa condición o tampoco el Estado te daba ese servicio? No, porque a lo último él era una mente muy enferma. Sí, claramente. Estaba pasando por una enfermedad, la depresión adicción. muy dura. Claro, es una enfermedad y bueno, el día anterior estuvimos hablando con él por teléfono porque no vivía con nosotros y necesitaba ayuda. De hecho, le ofrecimos con el papá que venga a casa, que lo íbamos a ayudar, que se quede tranquilo, pero bueno. Claro, lo que falta claramente, ayer escuchaba a un psiquiatra y me parece que lo describió perfecto, son redes de contención para en esos momentos, cuando la familia ya no puede hacer nada más, él no vuelva a tomar contacto con la droga y no vuelva a hablar con esa gente que le vuelve a ofrecer eso. Tanto que se habla del Estado presente, Exacto. el Estado presente, ¿Dónde el está Estado somos en este todos, caso? hay que pagar infinidad de impuestos para un Estado que no sirve para salvar una historia de alguien que tiene una enfermedad claramente como es tu hijo, que clamaba por salir. Por eso te lo pregunté, porque en contra de la voluntad del adicto no se puede hacer nada, eso está claro. El caso de Chano quedó bien demostrado. Ahora, cuando la persona hace clic o toca el fondo del infierno y quiere salir, ahí es cuando todo se tiene que poner en marcha, la familia con lo que tiene y luego el Estado para acompañar. Y esto te llevó a vos a transformar... Sí, perdón. No se pone el Estado de parte de la familia, porque yo pertenezco a una agrupación de mamás que se llama Madres del Ser. Y tratamos de ayudar a las familias a hablar al Cedronar, a conseguir un lugar de internación. Y las mamás en toda la provincia, en todo el territorio nacional, no pueden internar a sus hijos. Yo el mío ya no puedo hacer más nada, yo ya lo perdí. Pero hay madres que en este momento tienen a sus hijos en situación de calle, quieren salvarle la vida y no lo pueden hacer, porque no hay un Estado presente que les tienda una mano y le diga cuáles son los pasos a seguir. Claro. Es realmente desesperante. Lo que contaba esa mamá, Betty, la mamá de Ariel, que está internado en el San Bernardino, es real. Ella decía, queremos una juventud sana. Yo a mi hijo lo he llevado a que haga tratamiento y me dicen, no, mamá, espere que haga algo. Y ella siempre dijo públicamente, ¿qué vamos a esperar? ¿Que delinca? ¿Que mate a alguien? No, quizá el Estado piensa que el final es la cárcel, pero a veces el final puede ser el cementerio. Tremendo. El final es que yo hace muchos años que trabajo en adicciones y realmente tiene 3 caminos drogarse. Es el hospital, la cárcel y el cementerio. Exacto. No hay otro camino. Tremendo. Estela, te agradecemos tu testimonio y lo que estás haciendo, trabajando justamente por estos enfermos adictos que necesitan ayuda. Un abrazo. Gracias. Gracias, muy amables. Hasta luego. Brenda tiene algunas historias, pero una muy conmovedora de un chico, Brenda, ¿no? Contanos, por favor. Así es, un joven, nada más de 17 años, Víctor Emanuel González Benítez, más conocido por los amigos y sus familiares como Emma. Emma tenía 12 años cuando le dijo a una trabajadora social de su barrio, señor, yo a los 20 no llego, me matan antes. Y Emma tenía razón, porque el 22 de enero de este año recibió 5 balazos en su cuerpo a las 22:30 horas mientras salía a comprar cigarrillos y él ya sabía que lo iban a matar. Desde los 8 años era consumidor y luego se empezó a dedicar, dejando la escuela también, al narcomenudeo. Vendía, distribuía y esto era en los pasillos del barrio La Tablada, allí en Rosario.
A los 12 años le dijo a una trabajadora social, señor, yo a los 20 no llego, me van a matar antes. Y tenía razón. 5 tiros le dieron a este chico, no tuvo contención. Ya había mencionado que su vida corría peligro. Incluso las familiares también lo sabían. Dejó la escuela, a los 8 empezó a consumir y a los 12 empezó a trabajar. Empezó a sentirse identificado y que tenía un espacio, como en un momento, vos también, Vivi, lo decías con las nenas, ¿no? Que decían, me quiero casar con un narcotraficante. Claro, las nenas en el colegio. En un espacio de identificación, ¿no? Donde sentía que tenía cierta contención. ¿Y dónde? En un sector del narcotráfico, ¿no? Y así termina la vida de este joven que no tuvo asistencia, que nadie en una escuela lo ayudó, que el Estado estuvo completamente ausente y que además él lo dijo, yo a los 20 no llego, y no llegó. 5 balazos le dieron, 2 de ellos impactaron en su cabeza, lo llevaron al hospital zonal y murió en la intervención quirúrgica. Esta es la historia de Manuel. Brenda, estamos en comunicación con Silvana D'Amelio, ella es referente de la zona, es vecina de Emma, lo conocía a él, conoce a su familia también. Silvana, buenas noches, gracias por el contacto. Hola, buenas noches. Es tremendo lo que Brenda, nuestra compañera, está relatando, pero me imagino que la historia de Emma no es la única, ¿no? Digo, nos venimos preguntando desde el comienzo del programa, ¿dónde está el Estado cuando un chico de 12 años le dice a su maestra, a los 20 no llego? Y no llegó, a los 17 lo mataron. Sí, tal cual. Recién en la anterior nota estaban hablando de la importancia de formar redes de contención. Exacto. Y ahí debería comenzar en realidad la intervención del Estado, que es justamente en el territorio, y cuando un niño le dice a una adulta o a un adulto algo, está pidiendo ayuda, porque es un niño y está expresando su malestar, su padecimiento. Aclaro que, bueno, que soy psicóloga, pero que lo conozco además desde otro lugar. Así que voy a hablar desde la lectura que puedo tener de cómo un niño padece el consumo problemático, cómo un niño padece estar vendiendo como soldadito en un pasillo. Contanos, por favor, contanos la crónica de Manuel, que es un caso testigo para entender este fenómeno que es dramático. Sí, primero contar quién era Emanuel. Emanuel era un niño súper elocuente, muy vivaz, muy seductor, muy amoroso también, que podía construir legalidades, o sea, si bien en algunas cuestiones estaba fuera de la ley, él con sus pares no rompía un código. ¿Qué quiero decir con esto? Que si él estaba en una situación problemática, él podía claramente con sus pares y con los otros defender a quienes él quería. Si él amaba a alguien, sostenía ese amor y quizás vendía droga, pero su amor nunca lo vendió. ¿Él te contó cómo se inició en el mundo de la droga? ¿Cómo empezó? Sí, lo que él me comenta es a los 12 años que empezó a vender en los pasillos. En realidad la conversación empezó a partir de que estábamos repartiendo en una organización útiles escolares. Sí. Yo le pregunto por la escuela y él me cuenta que había dejado la escuela y que estaba haciendo soldadito. Y ahí empezamos a hablar sobre el consumo de sustancias y cómo algunas son más dañinas que otras. Y de ahí me dice, señor, en realidad hace banda que lo vengo pensando, no llego a los 20, me matan antes. Y ahí, pero bueno, perdón, me cuenta que... hay una pregunta clave acá. Ahora Brenda tiene también una pregunta porque es interesante. ¿Él cae primero en la adicción y por eso tiene que responder trabajando y vendiendo o lo hace para ganar dinero? Para mí no es ninguna de las dos cosas, pasa por otro lugar. A ver. En donde él necesitaba ser alguien en algún punto. Estaba mucho en la calle y, como bien dijeron también en la otra nota, el narcotráfico, si se quiere, le brinda cierta identificación o cierto rasgo que él identidad, exactamente, en un momento de su vida, como es la construcción de la personalidad, donde él no era, quizás no tenía tanto poder o le permitió ser alguien con un arma y a partir de poder vender. Porque en realidad la plata iba y venía. Obviamente que después entra en un consumo problemático y empieza ahí en esta cuestión de que lo termina matando. Silvana, sí, pero es estremecedor porque él tenía 12 años cuando dijo no llegó a los 20, señor. O sea, de los 12 a los 17, 5 años, ¿qué hizo? Estuvo escapando, o sea, continuó y falló absolutamente todo. Exactamente, fallaron todas las instancias del Estado, desde el primer nivel de intervención, que es el territorial,
el centro de salud, las organizaciones sociales, hasta el segundo nivel, que es dirección de niñez. Él a los 14 años también le disparan en la pierna, interviene la dirección de niñez y pasa por algunas instituciones. Él se escapaba y volvía a los pasillos, volvía a vender. También estuvo internado en una clínica psiquiátrica, en donde la intervención con él, lamentablemente las clínicas intervienen desde otro lugar, juegan un poco con esto de probar qué medicación, qué medicamento. Muchas veces los dopan, pero contame algo de la familia. Contame algo de la familia. ¿Qué pasaba con su familia? Que es un eslabón. Puso un merendero Jerónima, la mamá, ¿no? Ayuda, chicos. Sí, exactamente. Jerónima está con este proyecto de querer poner un merendero. El tema es que no cuenta con los recursos suficientes. Pero sin embargo lo está haciendo. O sea, está calentando leña por no tener una garrafa para poder repartir la merienda. Es que tanto dolor lo tenés que depositar en algún lado. Claro, claro. Exactamente, y lo dice con mucha claridad. Jerónima es una mujer que viene de Paraguay, o sea, toda la familia viene de Paraguay, muy luchadora. Cuando él estaba internado en la clínica esta que cuento, caminaba 40 cuadras para llevarle un paquete de galletitas. Y soy testigo de eso porque me contaba, Señor no tiene una galletita porque estoy por ir a llevarle galletitas a Emma y ropa limpia. Jerónima es una mujer luchadora. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente se pone la mujer en un lugar de culpa. Sos la madre, no te hiciste cargo. Y en este caso, Jerónima siempre estuvo presente. Ahora, en un momento se ata la adicción, porque si cae internado en una clínica psiquiátrica, calculo que ya estaba con un nivel de adicción importante, ¿o no? Sí. Por eso. Interesantísimo. Sí, por eso, cuando hablo de consumo problemático es esto, que el consumo se vuelve tan problemático que empieza a dañar a terceros y también a él mismo. Correcto. Silvana, gracias por tu testimonio y por el trabajo que haces. No, por favor. No debe haber nada más frustrante que ser mamá de estos chicos y ver que se te escapa la situación de las manos. El tema de la adicción es muy complejo, requiere de mucho conocimiento muy específico y requiere primero de la voluntad del paciente para salir. Pero si hay un estado ausente, está faltando lo principal. Javier Lanari, el otro tema es la carne. Por supuesto cambiamos porque en este noticiero tenemos que informar sobre los precios cuidados que no funcionaron al final. Bueno, les voy a contar algo novedoso que probablemente nunca hayan escuchado. Tenemos que hablar de acuerdos de precios en la carne, nuevamente, ¿no? Porque los viene extendiendo el gobierno de manera sistemática. Y ahí vemos en pantalla, observen ustedes, los 7 cortes de mayor consumo popular que ustedes cuando van a la carnicería o al supermercado deberían encontrar estos precios. Por ejemplo, tapa de asado, 699 pesos, vacío, 749 pesos. Todo por kilo, por supuesto. Matambre, 799. Falda, 449 pesos. Tapa de asado, 639. La nalga, 799. Y la paleta, 649. Todos terminan en 9, ¿no? Como esta trampita, si se quiere promocionar. Para no llegar al número redondo. Exactamente. ¿Sabés que hay un carnicero, Javi, en Mar del Plata vende el kilo de asado 399 pesos? Mirá vos. ¿Pero tiene carne, Vivi? A mí es un gancho para que vayas a la carnicería. La calidad de la carne, claro, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, ahora, ¿por qué el gobierno, Hugo, trata de extender este acuerdo que va a regir durante todo el 2022 en una primera etapa hasta el 7 de abril? Porque para el gobierno es clave, es central, tratar de mantener bajos los precios de la carne durante este año y también durante el año que viene, que lógicamente es electoral. Para Alberto Fernández, decís vos. Nacampop. Claro. La carne Nacampop. Ahora, pregunto porque, como no sabemos mucho de economía, preguntamos a los que más saben. Vos sabés más. En este caso, que haya tanto consumo en la costa, tanta gente, ¿significa que la economía crece o es, digamos, un recreo que nos damos entre nosotros con los precios, mientras la inflación se cree que va a estar en 4 puntos en enero y se prevé hasta 60 en el año? Bueno, hay una tesis, si se quiere, triunfalista en el gobierno con este aumento del consumo interno que se vio en el verano, como vos bien relatás. Digo tesis triunfalista porque creen en el gobierno que con el acuerdo con el FMI, más una reducción del déficit fiscal, una reducción de la emisión monetaria y también de la inflación que cerró el mes de diciembre en 3,8% mensual, creen que podrían llegar al 2023 con un Alberto, si se quiere, entre comillas,
competitivo en materia electoral. Pero bueno, esto es futurología, esto es hacer, futuro sobre algo que en la Argentina es todo muy incierto. Pero esta es la tesis triunfalista que tiene el gobierno. Y para eso, el tema de la carne es central, porque el gobierno hizo campaña con el tema de la carne. ¿Recuerdan ustedes las parrillas vacías del macrismo? Hacían campaña prometiéndole carne a la gente. Lo de la polenta, además, ¿no? Exactamente. Mientras Kicillof se sacó una foto con un gato allá en China, ¿no? Haciendo un guiño. Sí. Bueno, pero es cierto que Feletti dijo que falló parte de los precios y que se espera que en marzo se recompongan. Si querés lo escuchamos, mirá. Dale. La inflación de góndola es una inflación monopólica. Esto que yo tengo, 50 empresas, por eso tiene que haber una regulación. Nosotros cuando ponemos la canasta es para regular, decir, bueno, no, pero tiene que haber una canasta amplia, diversa, que frene un poco este escenario. Ahora, la inflación de productos frescos, leche, carne, trigo, es inflación internacional. Y ahí si no hay un desacople del precio interno, vamos a pagar las galletitas. Digo, si no tenés un desacople del trigo, vas a pagar las galletitas a precio internacional. Bueno, ahí está la pelea con los que... y vamos a terminar comiendo lo que quiere la mesa de enlace. Eso es lo que no puede pasar. Hoy habló el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en esta pantalla, y por supuesto no está para nada de acuerdo con lo que dijo el secretario de Comercio, ¿no? Un poco lo que había dicho Javi Alberto sobre lo que debería costar la carne acá, y la comparaba con lo que cuesta en un supermercado en Alemania, ¿te acordás? Claro, bueno, también con graves errores, ¿no? Por supuesto, porque la carne en Europa y en el resto del mundo es mucho más cara que en la Argentina. Ahora, cuando Feletti habla de desacoplar los precios internacionales de los internos, no es ni más ni menos que restringir las exportaciones que generan divisa y que generan puestos de trabajo en la Argentina, ¿no? Y después vamos a ver si hay viento de cola, porque subió la soja en un porcentaje importante. Pero ya que estamos hablando de economía, le damos la bienvenida a Ramiro Marra, que está con nosotros, y le preguntamos... ¿Tiene razón Feletti? ¿Los controles de precio van a funcionar ahora que establecen un nuevo acuerdo con las carnes o con las carnicerías para establecer un precio fijo? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Siempre lo que dice Feletti es lo incorrecto. Siempre va por el lado equivocado. O sea, todavía nunca encontré que haya dicho algo que vaya por el lado de solucionar los problemas de la gente. O sea, la realidad es que él está hablando de la mesa de enlace no puede decir qué vamos a comer. ¿Quién lo tiene que determinar eso? ¿El Estado? O sea, fíjense que él cae en su propia trampa. Nadie puede determinar lo que otro tiene que comer. Cada uno puede comer lo que quiere comer y lo que puede comer según su esfuerzo y sus capacidades para conseguir el pan de cada día. Y no debería tener que elegir lo que quiere comer. Debería poder pagar lo que quiera, no que un jubilado te diga, y yo del dulce de membrillo ya no compro la primera marca, compro la segunda, un jubilado. Ese es el problema que tiene Feletti, que cree que puede coordinar todo, que es un superhombre que administra, que es Dios. Entonces acá ahora vamos a comer todos la carne a este precio, las bebidas a y controlar todo. Hoy la economía es muy dinámica, la economía es muy grande. No es lo mismo esta economía que hace 50 años. Hace 50 años no se podía controlar los precios. Hoy es mucho más difícil. Hay hipermercados, hay millones de marcas, hay ventas online. O sea, la venta de servicios es internacional. Hoy uno puede vender un servicio de manera fácil a otro país. Todo eso descompagina la realidad de la Argentina. Ahora, está dentro de una isla. Ramiro, hay un sector del gobierno que celebra que haya habido unas vacaciones exitosas, el previaje ha funcionado, la costa tiene 20 mucho millones movimiento, de personas. 20 millones, y eso lo celebran como un éxito económico. Los detractores dicen, no, mira, esto es papeles de colores que se distribuyen, esto no significa ninguna riqueza. PBI, digamos, Producto Bruto Interno per cápita, que hace más de 10 años que no crece en la Argentina. Estos son papelitos de colores, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Tu opinión? La realidad es que la gente quiere viajar a Brasil, no quiere ir a Mar del Plata. O sea, va a Mar del Plata mucha gente porque no puede ir a Brasil. El que iba a Brasil va a Mar del Plata. El que iba a Mar del Plata se quedó sin vacaciones. O sea, eso es lo que está pasando en Argentina. El costo de salir del país es tan grande que se llena Mar del Plata. O sea, bien, con una clase media acomodada que puede ir a Brasil, ahora se tiene que ir a Mar del Plata. Digo, bien, y el que iba a Mar del Plata no tiene vacaciones, tiene menos días de vacaciones. Bien por el gastronómico, bien por el que maneja un hotel, digo, pero no es la realidad, porque la gente elige eso porque tampoco le dan otra opción. Sí, pero el que maneja el gastronómico o el que maneja un hotel tuvo un ingreso, pero tampoco se puede ir a Brasil. Digo Brasil como una manera significativa. Los argentinos nos gusta ver a Brasil. No nos podemos mentir también.
Vos decís que indirectamente nos cerraron la frontera porque sacaron las cuotas en las tarjetas de crédito, por ejemplo, para viajar al exterior, y que eso implica un plan organizado para que la gente consuma entre nosotros, digamos. Es lo mismo la vida de cabotaje, decís exactamente, lo mismo que precios cuidados. Todo el Pero tiempo te además, tratan de enfocar qué tenés que hacer vos en tu vida. O sea, estás todo el tiempo limitado. Ramiro, ese es el objetivo que tienen. Si observás los datos del Banco Central, te muestran que el déficit del sector turístico en 2021 fue de casi 2.500 millones de dólares. Y a pesar de todas las trabas que tuvimos los argentinos para salir del país. Pero eso te muestra otra cosa también, que hay un desincentivo de los extranjeros del mundo por venir a la Argentina. Es evidente que bueno, les está llegando al mundo malas noticias de la Argentina porque estamos regalados en términos internacionales y no vienen. Sí, hay que ver cuando se resuelva todo el tema de la pandemia por completo y que ahí ver cómo actúa también la economía. Lo que pasa es que cuando venga un turista, ¿qué va a hacer? Va a venir con dólares en negro, va a vender dólares en negro. Estamos invitando a gente a nuestro país, pero lo primero que le tenemos que decir es hacer algo que es ilegal. Esa es la economía argentina. Tenemos varias preguntas, Ramiro. Una tiene que ver con un proyecto, ¿no? Una es fundamental. Fundamental. Sí. En instantes le vamos a preguntar sobre eso y muchos temas, ¿no? Mucho. Yo solamente un anticipo. El año pasado, a ver si estoy bien, 700 piquetes, ¿cuántos tuvimos? Tuvimos arriba de 700 piquetes. Si lo tomamos con días hábiles, casi 3 por día. Bueno, la idea va por ahí, ¿eh? La idea va por ahí. Tema piquetes, atención. Atención, en instantes, seguimos aquí en Más Noticias. Último tramo de Más Noticias, gracias por acompañarnos, por supuesto, en este programa. Mucha gente que nos escribe, además. Estamos con Ramiro Marra, abordamos todos los temas con él, pero hay una pregunta clave, Viviana, sí, ¿no? un proyecto de ley que presentaron que prohíbe el corte de calles, o sea, prohíben los piquetes. De lunes a viernes, al menos, Ramiro, ¿es así? ¿Es la idea? Así es la idea, es mi primer proyecto como legislador. Lamentablemente la legislatura, la feria legislativa es mucho más larga que la feria judicial. Sí. De diciembre a marzo no abre, pero bueno, presenté el primer proyecto a pesar de que no abrió la legislatura. Y lo primero que planteé es algo lógico, racional, que estamos todos de acuerdo. ¿Quién quiere piquetes? O sea, esto no habla de las protestas, no habla de manifestaciones, sino habla del corte de calles. En la Argentina está concebido que el corte de calle es legal. Lo naturalizamos. Exactamente. Y es un derecho constitucional el poder transitar. El artículo 14 de la Constitución habla del derecho a transitar. Y acá están rompiendo un derecho constitucional. Y en el Código Penal, en el artículo 194, a las personas que cortan el tránsito tienen una pena de 3 meses a 2 años. Ajá. Lamentablemente, los políticos, que como siempre nosotros decimos, la casta política, le gusta el status quo, y no hacen nada, y los piquetes nadie implementa ninguna pena. Entonces lo que traje es una alternativa para poder hacer que los piqueteros vayan a otro lado. A un lugar determinado donde no afecten a terceros. El proyecto consiste eso, en que hagan el piquete, pero en lugares predeterminados, acordados. Exactamente, o sea, el objetivo es sacarlos de lugares céntricos, en horarios picos, en días de la semana, porque eso es lo otro insólito, o sea, nunca es un fin de semana. La manifestación de los piqueteros no son los fines de semana. Nunca. Son justo cuando, en pleno horario pico. Y nunca bien tempranito, ¿viste? Porque nunca bien tempranito, es siempre cuando joroban a la gente. Sí. O sea, es una forma también de extorsionar, porque al jorobar a la gente dicen llamar la atención. Ahora, ¿qué pasó con Solano? ¿Se picó ahí en la discusión, como se dice ahora? Solano, o sea, no. En Twitter las cosas son así, o sea, quiere subirse sobre nuestra fama. La izquierda está en ese juego ahora. Ahí miramos, o sea, la izquierda se quiere poner en contraposición nuestra. Claro. Pero nosotros somos liberales, estamos por arriba del debate de la izquierda. Eliminar los protocolos equivale a más contagios. La comunidad educativa debe estar en alerta. Gabriel Solano. Solano, si te pones a que los pibes vuelvan a clase, no va a haber comunidad educativa que cuidarle, respondés. Claro, es otro debate, pues fueron 2 debates, tuve el del piquete y ese. Está todo el tiempo jugándome en Twitter. Crecí mucho en seguidores y Solano quiere alcanzarme. ¿Es la izquierda y la derecha que debaten en redes también? Nosotros somos liberales, o sea, estamos por arriba esa discusión. O sea, la discusión de la izquierda se quiere montar sobre nuestro buen momento, que estamos logrando que los jóvenes nos acompañen y claro, empiezan a perder predominancia como tenían antes, toda la izquierda, porque no solamente la izquierda rancia como esto, sino también los otros espacios políticos que también son bastante socialistas. Ahora, ¿estás preparado para que, viste que a Milei en su momento lo criticaron, pero ¿de qué vive? ¿Dona el sueldo? Vos también vas a donar tu sueldo. Yo lo voy a... Pero diferente que Yo lo voy a Milei. hacer diferente, yo lo voy a devolver al mercado. ¿Cómo va a ser a partir de la plata que yo recibo de mi salario, voy a comprar acciones en la bolsa de empresas como Coca-Cola, McDonald's, Aluar, o sea, empresa San Miguel, que es una empresa que hace limones la principal exportadora de limones en la Argentina. Pero eso no es una donación.
Porque yo no lo voy a utilizar para mi beneficio personal. Voy a demostrar cómo el mercado genera valor agregado a la sociedad. Y en el momento que yo utilice plata, no va a ser para mi beneficio personal. Pero si vos ganás con esas acciones, ¿qué vas a hacer con esa plata? No lo voy a utilizar para mi beneficio personal. No me voy a ir de viaje, no voy a ¿En qué cambiar la el vas a auto, usar? nada. Lo voy a hacer en su debido momento para defender las ideas de la libertad. O sea, por ahora lo que quiero es que esa inversión crezca y demostrar cómo el mercado genera mucho más valor agregado de lo que lo hace el Estado. Y bueno, y la pregunta inevitable es, ¿de qué vivís entonces, Ramiro? Yo tengo mi trabajo en el sector privado. Se puede tener un trabajo en el sector privado y ser legislador. Lo que pasa que esas son otras confusiones que, Pero por eso te que lo no hacen creer. preguntamos, Se para parece que como la que los diputados no pueden tener otro trabajo. Sí pueden, se puede legal. Lo dice la Constitución. Pero claro, como todos trabajan de legisladores, se olvidan de sus otros trabajos privados. En el Yo voy a Poder seguir haciendo mi Judicial es trabajo más... porque yo con mi trabajo no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Claro, claro, sí. ¿Qué crees que se va a lograr aprobar el principio de entendimiento con el fondo? Se apruebe o no se apruebe, va a ser lo mismo. Problemas. O sea, el entendimiento, el acuerdo... ¿Pero estás no a cambia favor nada de en que se Argentina. apruebe o de que no se apruebe? Es la Como discusión que están teniendo legislador. los políticos. Nosotros ya dijimos que no íbamos a acompañar. Ahora están discutiendo los políticos, discuten entre un espacio, discuten entre el otro. O sea, yo no entiendo quién está con quién ya. Después termina estando todos juntos. Bueno, Seguramente pero si no, se termina acordando porque terminan votando. Siempre están al Pero final no votan todos conviene, juntos. ¿no conviene apoyar un proyecto que puede dejar a la Argentina en default si no se lo apoya? Argentina ya está en default. Con 50% de pobres, con 2.000 puntos de riesgo país, ya eso es default. Pero Ramiro, si no van a apoyar ustedes el acuerdo con el FMI, están de alguna manera en línea con los sectores de la izquierda, que recién mencionábamos a Gabriel Solano, y con el propio Máximo Kirchner y el kirchnerismo duro. ¿Están de ese lado? No, porque nuestra visión es totalmente diferente. Estamos del otro lado. O sea, nosotros no es por los mismos motivos que ellos. Ellos hablan de que hay un ajuste que nosotros creemos que es otro el ajuste. El ajuste tiene que ir sobre la clase política. O sea, nosotros estamos diciendo y nosotros no creemos que las metas tampoco se vayan a cumplir. Ahora, o sea, ellos lo plantean de manera diferente. O sea, ellos pero creen vos en el sabés que déficit. se Ellos puede dicen hacer- tiene que haber más déficit. Nosotros decimos no tiene que haber déficit. En la política, en el arte de la política también se puede ser funcional. Pero te pregunto sobre la gira de Alberto. ¿Fue positiva? ¿Fue negativa? ¿Cuál es tu visión como legislador? Negativa, es un tema de política internacional, o sea, donde nos estamos aliando con los que no tienen nada que ver con nosotros. O sea, ¿qué tenemos que ver con un gobierno comunista como el de China? ¿Qué tenemos que ver con Rusia, que no comercializamos nada? O sea, se confundió el lugar donde fue de gira. Quizá le fue Tendría que haber ido a agradecer- Estados Unidos. Pero Si es quizá- Estados Unidos el que tiene mayor preponderancia en el acuerdo del Fondo Monetario. Le fuimos a mojar la oreja a Estados Unidos en un momento de una crisis entre Ucrania y Rusia. Es una locura lo que hizo Alberto Fernández. O sea, pero fue una cuestión de poco timing, decís. Poco timing, llegan tarde a todos lados, llegan tarde al acuerdo, llegan tarde a los acuerdos internacionales, a la política internacional. Todo el tiempo están tomando decisiones sobre la hora. Y sí, si no tenés una planificación, por supuesto que te vas a confundir al lugar donde vas a hacer política internacional. Está creciendo Avanza Libertad. ¿Hasta dónde pueden llegar, según tu cálculo, hoy? A esto, a generar el debate, que se pueda debatir sobre los piqueteros, que se pueda debatir sobre el déficit fiscal. Esto es lo que estamos logrando, lo veníamos haciendo en los debates que se hagan en los medios de comunicación, en las redes sociales. Ahora estamos involucrados en la política, en el poder legislativo. ¿Puede haber alianza con Juntos por el Cambio, con un sector de Juntos por el Cambio? Habría que preguntarle a ellos, tienen que venir con nosotros. No, ustedes acercarse a ellos pueden también. No es Ellos mucho. fracasaron. Ustedes se quedan así esperando No puede que... bajar. ellos fracasaron, nosotros Puede haber un así poquito de clara. modestia, Ramiro, por favor, para hacer de Lo que esto pasa que, algo más o sea, serio. si un equipo pierde, Está bien. tiene que renovarse y cambiar. Los No, jugadores se bueno, van del equipo que pierde. Cuando un equipo pierde, los jugadores suelen irse. O sea, Ramiro, lo más natural es que ellos vengan muchas hacia gracias nosotros. por tu visita. Gracias. Siempre Un es un placer, placer. un placer. tenerte. Nos vamos, Viviana. Nos vamos. Placer. Javier Lanari, Hasta Brenda mañana. Salvo, Viviana, todos este equipo que hacemos más noticias. Nos Los vemos esperamos ¿no? mañana, claro que sí, 11 en Hasta punto. mañana. Chau, chau.